Durante años he visto el mismo patrón destruir a hombres y mujeres talentosos. El ego. Es sutil, disfrazado de confianza, ambición y orgullo. Pero tras esta fachada se esconde el miedo. Miedo a ser olvidado, a ser irrelevante, a ser insignificante. El frágil ego es el enemigo silencioso que vive dentro de cada uno de nosotros, susurrándonos que necesitamos ser vistos, admirados y valorados. Y al obedecer esta voz perdemos el control sobre nosotros mismos. Un ego frágil no te deja aprender. Te convence de que ya sabes. No te deja crecer. Te protege de caer, pero también te impide levantarte. Te vuelve demasiado sensible a las críticas, demasiado dependiente de los elogios. Y lo peor de todo, te convierte en rehén de la mirada ajena. Empiezas a vivir no para ser libre, sino para ser aceptado. Y ahí es donde el espíritu humano empieza a pudrirse. Eliminar el ego no es eliminar la ambición, sino purificarla. Es redirigir la energía que antes se usaba para demostrar, a construir. Es cambiar la necesidad de aplausos por la búsqueda de la maestría. Cuando rompes con el ego, algo cambia irreversiblemente. El mundo ya no te controla. Los insultos pierden su peso, el éxito ajeno deja de molestarte, y el silencio se vuelve cómodo. Te conviertes en un campo de fuerza inmune al caos externo. Pero este proceso requiere valentía. Valentía para afrontar el vacío que llena el ego. Valentía para perder la identidad que el mundo te dio. Porque cuando el ego muere, lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, tu verdadero poder. Una mente serena, un cuerpo disciplinado, una conciencia inquebrantable. Y es en este punto que empiezas a jugar el juego de la vida en un nuevo nivel, el nivel de los campeones. Y los verdaderos campeones no son los que han vencido al mundo, son los que se han superado a sí mismos. El ego frágil es una criatura sutil. Se esconde tras gestos de confianza, palabras firmes y una apariencia de control. Pero una mirada más atenta revela que esto no es fuerza, sino una armadura. Las personas con un ego frágil viven como actores en un teatro interior, intentando convencer al mundo de algo que, en el fondo, no creen que sea cierto. El problema es que cuanto más actúan, más pierden el contacto con su propia esencia. La fragilidad del ego surge de la comparación constante. Cuando medimos nuestro valor a través de los ojos de los demás, abrimos una herida invisible. Cada crítica se convierte en una amenaza, cada éxito ajeno en una humillación. Y entonces el ego empieza a trabajar desesperadamente para protegernos. Crea narrativas, excusas e ilusiones de superioridad. Pero toda esta construcción es inestable, como una fortaleza de cristal. Basta un impacto para derrumbarse. Hay una ironía en todo esto. El ego frágil cree defender la autoestima, pero en realidad la erosiona. Impide el aprendizaje porque aprender requiere admitir la ignorancia. Bloquea la evolución porque crecer implica reconocer las limitaciones. Una persona esclavizada por el ego no soporta el fracaso y precisamente por eso nunca progresa de verdad. Es una prisión dorada donde la apariencia de poder reemplaza la esencia de la verdadera fuerza. La confianza genuina es silenciosa. No necesita exhibirse ni justificarse. Se basa en el autoconocimiento, no en el aplauso. Mientras que el ego frágil necesita ser visto para existir, la persona segura de sí misma puede desaparecer y aún así mantener su presencia. No depende de la validación externa porque ya se ha validado internamente. Y esto es algo que el ego jamás podrá comprender, porque vive de la reflexión, no de la realidad. Identificar el ego frágil es el primer paso. El segundo es desarmarlo. Esto no significa anularlo, sino ponerlo en el lugar que le corresponde, como sirviente, no como amo. Cuando aprendes a observar tus impulsos defensivos y autoafirmativos, empiezas a ver cuánto te sabotea el ego. A partir de ahí, surge un poder diferente, no el poder de dominar a los demás, sino el poder de dominarte a ti mismo. Pocas fuerzas mueven a los seres humanos con tanta intensidad como el miedo a la humillación. Este miedo moldea el comportamiento, silencia las verdades
y transforma a las personas inteligentes en marionetas emocionales. La humillación es el espejo que el ego más teme mirar, porque en él ve reflejada su propia fragilidad. Huimos de la humillación con tanta desesperación que terminamos viviendo una vida construida únicamente para evitarla. Pero quienes viven para evitar algo inevitablemente se convierten en esclavos de ello. El miedo a la humillación es lo que lleva a las personas a aceptar roles inferiores, a adular a sus superiores y a callar ante la injusticia. Es lo que convierte a los líderes en tiranos y a los aprendices en aduladores. Cuando tememos parecer insignificantes, terminamos actuando con mezquindad. Perdemos nuestra grandeza porque confundimos dignidad con orgullo. Sin embargo, la verdadera fuerza no reside en no ser humillado jamás, sino en soportar la humillación sin destruirnos. Consideremos la historia. Grandes estrategas, artistas y visionarios han sido ridiculizados en algún momento. Da Vinci fue ignorado, Nietzsche fue despreciado e incluso Maquiavelo murió olvidado. Pero lo que los distinguió fue su inmunidad al juicio. Comprendieron que la humillación es una herramienta de control social. Quienes dominan el miedo a ser humillados se vuelven incontrolables. No pueden ser chantajeados emocionalmente ni manipulados por la opinión pública. El ego frágil, sin embargo, reacciona a la humillación como si fuera una sentencia de muerte. Busca venganza, justificación, reconocimiento. En lugar de aprender de la caída, intenta borrar su recuerdo. Pero el verdadero crecimiento requiere soportar la incomodidad de la exposición. Es allí, en el momento de mayor dolor, donde nace la autenticidad. Cada vez que soportas ser visto en tu vulnerabilidad sin huir, el miedo pierde fuerza y el poder regresa a tus manos. Cuando dejamos de temer a la humillación, descubrimos una libertad que pocos experimentan. Ya no hay necesidad de demostrarle nada a nadie. Las opiniones ajenas se convierten en ruido de fondo. Y es en este silencio que surge algo excepcional, la serenidad. Esa serenidad que no se ve alterada por aplausos ni abucheos. La serenidad de quienes han comprendido que la humillación, en el fondo, es solo el ego que ruega por ser salvado. Hay un momento sutil, casi imperceptible, en el que el reconocimiento deja de ser un impulso sano y se convierte en una adicción. Al principio es como combustible, una señal de que vamos por buen camino, de que nuestros esfuerzos son valiosos. Pero pronto el ego se acostumbra a la dosis y, como cualquier adicción, empieza a exigir más. Y ahí es cuando se cierra la trampa. Ya no trabajas por un propósito, sino por el aplauso. Ya no buscas la excelencia, sino la aprobación. El reconocimiento, antes una recompensa, se convierte en una prisión invisible. Aquí es donde muchos se desvían. Artistas, líderes, emprendedores. Todos sucumben cuando dejan que la mirada ajena defina su propio valor. La búsqueda del reconocimiento es traicionera porque se disfraza de ambición. Crees que persigues el éxito, pero en realidad persigues un reflejo. El resultado es una vida dominada por la ansiedad. Con cada logro, el placer es efímero. Con cada crítica, el mundo parece derrumbarse. El ego, hambriento, nunca se satisface. La sociedad moderna es el caldo de cultivo perfecto para esta enfermedad. Las redes sociales han transformado el reconocimiento en moneda emocional. Me gusta, visualizaciones, seguidores, todo parece medir quiénes somos. Pero el alma humana no está hecha para vivir bajo un juicio constante. El reconocimiento excesivo genera una dependencia silenciosa. Uno empieza a moldearse para agradar en lugar de expresar lo que realmente cree. Y cuando esto sucede, la identidad empieza a disolverse. El antídoto reside en la indiferencia estratégica. No se trata de ignorar el reconocimiento, sino de ponerlo en perspectiva. Usarlo como termómetro, no como brújula. Cuando trabajas desde un centro interior, una visión, un principio, un propósito, el reconocimiento surge de forma natural, pero ya no tiene el poder de definirte. La mente entrenada para actuar sin esperar aplausos es la que más sorprende al mundo, porque no se deja comprar por la vanidad.
La verdadera libertad comienza cuando eres capaz de permanecer fiel a tu esencia, incluso bajo la mirada de 1000 ojos. Es cuando comprendes que el aplauso es solo un eco de lo que ya existe en ti, no la fuente. En ese momento el ego pierde su principal arma, la necesidad de ser visto. Y es precisamente cuando dejas de buscar reconocimiento que surge el verdadero reconocimiento. Los seres humanos tienen una extraordinaria capacidad para mentirse a sí mismos, no por malicia, sino por instinto de supervivencia. El ego, frágil y vanidoso, teme la verdad más que a cualquier enemigo externo. La verdad es peligrosa porque desmantela ilusiones, revela incompetencia y destruye las identidades que hemos construido durante años. Así, para sobrevivir, el ego crea narrativas, pequeñas distorsiones que transforman los defectos en injusticias, las debilidades en virtudes y la cobardía en decisiones racionales. Así, el autoengaño se arraiga, y cuanto más se repite, más difícil se vuelve darnos cuenta de que estamos atrapados en él. El autoengaño es el anestésico del alma. Nos protege del dolor inmediato, pero nos condena a la mediocridad. Una mente adicta al autoengaño evita cualquier situación que pueda desenmascararlo. Huye del silencio, la confrontación y la introspección. Prefiere la distracción constante, el ruido, las tareas, los elogios fáciles, porque en cuanto cesa el ruido, la verdad empieza a susurrar. Y es un susurro incómodo, uno que el ego hará cualquier cosa por silenciar. Pero esta comodidad tiene un alto precio. El autoengaño nos impide evolucionar, aprender de nuestros errores y crecer de verdad. Quienes se niegan a ver sus defectos están condenados a repetirlos en ciclos interminables. La ilusión ofrece un alivio temporal, pero a la larga tiene consecuencias crueles: frustración, estancamiento, vacío. Y, paradójicamente, cuanto más intentamos proteger nuestra autoimagen, más se erosiona, porque la vida siempre encuentra la manera de confrontarnos con lo que evitamos ver. La sanación comienza con la incomodidad de la honestidad. Necesitas mirarte sin filtros, sin justificaciones, sin la necesidad de parecer fuerte. Este momento es brutal, pero liberador. Cuando aceptamos nuestras contradicciones e imperfecciones, algo cambia. La energía que antes gastábamos en mentiras se transforma en claridad. Y la claridad es poder. Ese poder que no se concede, solo se gana con la verdad. Vivir sin autoengaño no es vivir sin ilusiones, sino aprender a reconocerlas antes de que te abrumen. Es bailar con la verdad, incluso cuando te pisotea. Porque la verdad al final no destruye, solo elimina lo falso. Y cuando lo falso cae, lo que queda es la verdadera fuerza, la que es independiente de cualquier narrativa. El silencio interior es una fuerza subestimada. Vivimos en un mundo obsesionado con el ruido, opiniones, notificaciones, estímulos constantes. El ego se alimenta de este caos porque encuentra en él su razón de ser. Necesita ser escuchado, validado, notado. Sin embargo, existe un poder que el ego jamás comprenderá, el que surge del silencio. La mente silenciosa no es apática, está atenta. Es el guerrero que observa el terreno antes de actuar, mientras otros desperdician energía en ostentación y vanidad. Quienes alcanzan el silencio interior dejan de reaccionar. Y ahí reside precisamente la fuerza. El ego reacciona porque teme perder el control. Necesita responder, justificarse y demostrar su valía. El individuo inmune al ego, en cambio, comprende que el verdadero control reside en la no reacción. Observa la provocación, la crítica y la ofensa y elige el silencio, no por cobardía, sino por dominio. Cada vez que resistes el impulso de defenderte, debilitas el poder que el mundo tiene sobre ti. Este tipo de silencio es una disciplina mental. Requiere práctica. La meditación, la soledad, la introspección son herramientas, pero el objetivo va más allá. Se trata de aprender a observar los propios pensamientos sin identificarse con ellos. Es el momento en que la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un observador neutral. Cuando esto sucede, el ego pierde su trono, y sin él emerge una lucidez excepcional, casi aterradora. El silencio interior también revela verdades que el ruido oculta.
Expone intenciones, miedos y patrones de comportamiento. Por eso es tan difícil de sostener. El ego odia lo que el silencio revela. Es en el silencio que descubrimos que muchas de nuestras acciones no son elecciones, sino reflejos. Que hablamos demasiado porque tememos desaparecer. Que buscamos el control porque tememos el vacío. El silencio, entonces, se convierte en una forma de autoconocimiento brutal y al mismo tiempo liberador. Quienes dominan el silencio no necesitan afirmar nada. Su presencia ya lo comunica todo. No se dejan guiar por emociones fugaces, sino por un centro interior imperturbable. Cuando el mundo grita, permanecen serenos. Cuando todos reaccionan, observan. Este es el poder de quienes son inmunes al ego. No luchan contra el caos. ¡Lo trascienden! La mente dominada por el ego vive en un peligroso triángulo, un círculo vicioso entre la envidia, la arrogancia y la búsqueda de validación. Tres fuerzas que parecen opuestas, pero que en realidad se retroalimentan. La envidia surge cuando medimos nuestro valor comparándonos con el de los demás. La arrogancia aparece como un disfraz para ocultar este dolor, y la búsqueda de validación completa el círculo, intentando llenar el vacío dejado por ambos. El resultado es predecible: una persona siempre inquieta, siempre insatisfecha, siempre al borde del colapso interno. La envidia es el primer veneno. Se manifiesta no solo en el deseo de poseer lo que otros tienen, sino también en la incapacidad de soportar el éxito ajeno. El ego no soporta sentirse inferior. Por lo tanto, reinterpreta la realidad, menosprecia los logros, critica y se burla. La envidia es una forma de autodefensa emocional. El ego prefiere distorsionar los méritos ajenos antes que reconocer sus propias limitaciones. Es una estrategia infantil, pero eficaz, para mantener la ilusión de superioridad. La arrogancia viene después, disfrazada de autoconfianza. Es el mecanismo compensatorio del ego para protegerse de los sentimientos de inferioridad. La persona arrogante no es fuerte, le aterra no ser admirada. Por eso habla demasiado, impone demasiado y presume demasiado. No intenta dominar a los demás, sino su propio miedo a ser irrelevante. Es una actuación constante, un intento de convencer al mundo de algo que ni ella misma cree ser. Y entonces surge la búsqueda de validación, el último alimento del triángulo. La validación es la droga emocional del ego. Cada cumplido, cada me gusta, cada mirada de aprobación actúa como una dosis que alivia temporalmente el dolor. Pero como en cualquier adicción, la tolerancia aumenta, el placer disminuye y la dependencia crece. Al final, el individuo vive para ser visto, admirado, aplaudido, pero nunca verdaderamente satisfecho. La aprobación externa se convierte en el único oxígeno que conoce. Romper este triángulo requiere un acto de valentía, admitir la propia vulnerabilidad, reconocer la envidia sin vergüenza, la arrogancia sin defensa y la necesidad de validación sin culpa. Al afrontar estas tres caras con brutal honestidad, comienzan a perder su poder, y donde antes se alzaba la vanidad, nace algo más sólido, la autenticidad, ese estado excepcional donde ya no hay necesidad de demostrar ni ocultar. Simplemente existir. El fracaso es la cruda realidad del ego. Lo destroza, expone sus ilusiones y revela nuestra fragilidad cuando no hay aplausos ni logros que nos sustenten. Por eso la mayoría de la gente hace todo lo posible por evitarlo. Huyen, se disfrazan, buscan excusas. Pero es precisamente en el fracaso donde se forja la verdadera fuerza. El fracaso es el fuego que quema la vanidad, la prueba que separa el ego de la esencia. Ningún campeón en la vida se forjó sin antes atravesar las llamas de la derrota. Lo que destruye no es el fracaso en sí, sino la interpretación que el ego le da. Para el ego, el fracaso es la muerte, perder estatus, respeto y poder. Pero para la persona lúcida, el fracaso es renacer. Es una oportunidad para desmantelar lo falso, revisar estrategias y reconstruir desde una base más sólida. Cuando enfrentas el fracaso sin dramatismo, éste se transforma en información. Y la información es oro, te muestra lo que no funciona, lo que necesita cambiar,
lo que aún no veías. El fracaso enseña humildad, y la humildad es el antídoto contra el ego. No es sumisión, sino conciencia de los propios límites. Es lo que permite aprender de cualquiera, incluso de aquellos que el ego consideraría inferiores. Grandes mentes como Edison, Jobs e incluso Napoleón se formaron a partir de derrotas que los obligaron a reinventarse. Cada revés los hizo más astutos, más estratégicos y menos vulnerables al orgullo. El fracaso, cuando se usa correctamente, es una forma de alquimia. Transforma el dolor en poder. El ego, sin embargo, intenta sabotear este proceso. Se niega a aprender del fracaso porque aprender requiere admitir el error. Y admitir el error es admitir que no somos perfectos. Así, el ego hace lo contrario, culpa al mundo, crea narrativas y busca a alguien a quien culpar. Así, repite los mismos errores, solo que con nuevas excusas. Por eso tantas personas viven atrapadas en el mismo ciclo, fracasando, negando, engañándose a sí mismas y volviendo a fracasar. Pero cuando finalmente dejas que tu ego muera un poco con cada fracaso, algo nuevo nace en ti. La resiliencia, una calma extraña, casi peligrosa, la capacidad de ver el desastre con claridad, sin pánico. Y en este estado, todo cambia. El fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, una herramienta para agudizar la mente, fortalecer la disciplina y revelar lo que realmente importa. La sociedad moderna te ha convencido de que la visibilidad es poder, que aparecer es ganar, que si no te ven, no existes. Pero esta es la creencia del ego, no de la mente estratégica. El verdadero poder rara vez es visible. Opera en las sombras, silencioso, paciente, casi imperceptible. El ego necesita un escenario. La sabiduría prefiere estar al margen. Cuando comprendes esto, empiezas a jugar un juego diferente, uno que quienes se obsesionan con la atención jamás entenderán. La invisibilidad es una forma de libertad. Mientras otros desperdician energía intentando demostrar algo, tú observas, aprendes, planificas. La falta de exposición te da ventaja porque nadie puede atacar lo que no puede ver. La mayoría de los errores fatales surgen de una visibilidad excesiva. El ego se luce, el mundo reacciona y el castillo se derrumba. Ser invisible, en cambio, es ser impredecible. Es moverse en silencio, acumulando fuerza hasta el momento exacto de actuar. Y cuando lo haces, el impacto es devastador. Históricamente, los estrategas más peligrosos han sido los discretos. Sun Tzu hablaba de ganar sin luchar. Maquiavelo comprendía el valor de ocultar intenciones. Incluso artistas como Banksy demuestran que el anonimato puede ser más poderoso que la fama. La invisibilidad no es la ausencia de presencia, es una presencia controlada. Apareces cuando quieres y desapareces cuando lo necesitas. Y esta capacidad de controlar tu alcance es lo que distingue al manipulador del manipulado. Pero el ego detesta la idea de desaparecer. Anhela reconocimiento, aplausos, ser recordado. Por eso muchos se sabotean, confunden presumir con influir. El verdadero maestro, sin embargo, no necesita ser recordado, solo necesita dejar huella. La mente sin ego no busca reconocimiento, busca resultados. Y cuanto menos necesites reconocimiento, más libre te sentirás para actuar con inteligencia. El arte de la invisibilidad es una de las formas más sofisticadas de poder. Requiere paciencia, autocontrol y una serenidad que el ego jamás puede alcanzar. Cuando no necesitas demostrar nada, puedes actuar con ligereza. Puedes observar sin ser observado. Puedes influir sin ser notado. Y en este estado, el mundo se convierte en tu tablero de ajedrez, y cada paso, una jugada que nadie vio venir. El verdadero campeón no es quien vence a otros, sino quien se vence a sí mismo. El ego busca gloria, reconocimiento y aplausos, pero todos estos son inestables. El campeón invulnerable opera en una frecuencia diferente. No depende de la victoria para sentirse fuerte, ni del fracaso para aprender. Su fuerza proviene de un punto interior que el ego no puede alcanzar. Es una mente forjada fuera del eje de la vanidad, moldeada por la disciplina, la claridad y una serenidad excepcional.
La invulnerabilidad no es la ausencia de dolor, sino el dominio sobre él. El ego sufre porque interpreta todo dolor como injusticia. El campeón lo interpreta como datos. Cada humillación es información, cada pérdida es un mapa, cada derrota es una instrucción. El campeón siente, procesa y se adapta. No reacciona, responde. Esta sutil diferencia es lo que lo hace impenetrable. Mientras el ego intenta desesperadamente controlar el mundo, el campeón se controla a sí mismo, y eso le basta. Esta mentalidad se construye en silencio, lejos de los focos. Requiere años de repetición, fracaso e introspección. Una mente forjada fuera del ego es como acero templado. Una vez fue débil, probada, rota y rehecha. Y con cada ruptura se vuelve más estable, menos reactiva y más consciente. Es el tipo de mente que actúa con precisión porque ha presenciado el caos y ya no le teme. Esta calma es lo que intimida. Esta serenidad es lo que conquista. El ego busca velocidad, pero el campeón busca dirección. No necesita apresurarse. Sabe que el tiempo está del lado de quienes se mantienen constantes. Mientras otros se distraen con comparaciones, él permanece centrado. Esta es la esencia de los invulnerables. No compiten, construyen. No se justifican, actúan. No necesitan la aprobación de nadie, porque ya han hecho las paces con sus propias sombras. Y al final, esa es la gran ironía. Cuando eliminas tu ego, el mundo empieza a verte como un gigante. Porque mientras todos los demás siguen empeñados en demostrar algo, tú has superado la necesidad de demostrar nada. Y ahí es donde nace el verdadero poder, ese que no te pueden quitar. Porque no depende de nadie. El ego es el impostor que llevas dentro. Te susurra que eres especial, pero te hace depender de la mirada ajena. Promete poder, pero te mantiene débil. Solo cuando silencias esa voz empiezas a escuchar la tuya. Y es en este silencio donde nace la verdadera fuerza, la fuerza para actuar sin necesidad de demostrar tu valía, para triunfar sin necesidad de aparentar. El ego te esclaviza mediante la vanidad. La maestría te libera mediante la disciplina. Cada vez que eliges la verdad sobre la ilusión, la humildad sobre la ostentación, la constancia sobre la prisa, matas una parte del ego y despiertas una parte del campeón. La vida se simplifica cuando el ego desaparece. Lo que antes te ofendía empieza a enseñarte. Lo que antes te intimidaba empieza a fortalecerte. Y lo que antes te controlaba ya no tiene poder sobre ti. Elimina tu frágil ego. Forja tu mente en silencio. Aprendes a ganar sin necesidad de ser visto. Y entonces, un día, al mirar atrás, te darás cuenta de que el verdadero campo de batalla nunca fue el mundo, sino tu propia mente. Comentario: el verdadero campo de batalla está dentro.